Este tema lo llamé, o el título de este tema es No somos una familia perfecta. Sin embargo, Dios nos dejó su palabra y al Espíritu Santo para ser la familia cristiana que Dios quiere que seamos y ser de testimonio en la sociedad. Cuando Misael y yo llegamos aquí a España hace 17 años, vinimos con mucha ilusión y también vinimos con 3 hijos, uno de 18, uno de 14 y uno de 10 años. Madre mía, fue una venida con mucho ánimo, mucho gozo. Veníamos con 2 grandes objetivos: mejorar nuestra calidad de vida, pero también servir al Señor con mayor fuerza. Yo pensaba agarrarme unos años sabáticos para eso, y lo hice. Pero bueno, esa edad con la cual, nuestros hijos con la cual nos vinimos, era la adolescencia de extremo a extremo, ¿no? De 10 a 18. Y por supuesto que no faltarán los problemas, como ustedes se imaginan. Problemas normales y regulares dentro de esa edad, dentro de esa característica de la adolescencia. Entonces, yo con la intención de seguir trabajando en el Señor, Misael trabajando para la provisión económica, pues llegó un momento en que de repente los problemas con los hijos, problemas normales, empezaron a traer pensamientos a mí sobre ¿cómo puedo yo servir al Señor si en mi casa hay problemas? Si mis hijos están en estos conflictos y a veces los sé manejar y a veces no los sé manejar. Pues, hermanos, pensé eso y ¿saben qué hice? Pues bajé mi decisión de servir al Señor, porque consideraba que no era la familia perfecta. De hecho, no éramos la familia perfecta. Pero gracias al Señor, el Espíritu Santo me habló y me dijo, pues no hace falta ser una familia perfecta para servir. Y inmediatamente cambió mi pensamiento y dije, pues aunque no somos una familia perfecta, yo no puedo parar de servir al Señor. Y así fue. Y gracias a Dios que el Señor nos mostró esta verdad, porque mi familia y yo, saben, todavía no es perfecta. Han pasado 17 años y todavía no es perfecta. Pero en este caso ya nuestros hijos han salido de casa y Misael y yo seguimos sirviendo al Señor. Hermanos, así como compartió Juan Carlos Fernández en su predicación el 8 de marzo, no hay familias perfectas aquí en la tierra. Y de hecho, puso un ejemplo para ilustrar su predicación, nada más y nada menos que la familia de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron en esa predicación. Pues también en la Biblia encontramos muchas familias que el Señor ha usado. Ellas amaban al Señor, le servían para cumplir el propósito del Señor, transmitir la fe y ser un testimonio en el mundo. Sin embargo, estas familias, si estudiamos a fondo en la Biblia, ¿cómo eran estas familias? ¿Sabes qué? Encontramos que eran perfectas o no eran perfectas. No eran perfectas, tampoco. Pero, ¿sabes? El Señor las usaba, porque el Señor no quiere familias perfectas, sino familias que le sirvan y que lo amen. Y que seamos utilizados para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. El Señor no espera que seamos familias perfectas aquí, pero espera que seamos familias conforme al corazón de Dios. Que le amemos, que le sirvamos y que cumplamos con su propósito de transmitir la palabra de generación a generación y ser de testimonio en el mundo. Yo cuando vi a las chicas aquí dando la predicación, dije, bueno, ya yo creo que mejor que yo no predique, porque en verdad que ellas casi que dijeron todo lo que yo iba a decir. Pero bueno, voy a tratar de resumirlo. Y le doy gracias al Señor, porque allí vi cómo la palabra fue transmitida de generación a generación. Estos niños, como lo dijo Isabel, los conocimos. A Sara la conocí yo en la tripita de Virginia. Y a muchos por allí. Y están allí porque el Señor o nosotros como familia estamos haciendo lo que tenemos que hacer.
aunque no somos familia perfecta. Pero ¿cómo podemos ser esa familia conforme al corazón de Dios? Pues bueno, sabes que tenemos un Padre perfecto, maravilloso, un Dios todopoderoso, que nos ha dado su gracia. Su gracia que no ha sido solamente para el momento de nuestra salvación. Su gracia ha sido y será por el resto de los días que estemos aquí en la tierra y también en la eternidad. Y gracias a su gracia, el Señor nos ha dejado dos grandes recursos. Mejor dicho, nos ha dejado muchos recursos, pero yo voy a hablar de dos grandes recursos que el Señor nos ha dejado para hacer esa familia conforme al corazón de Dios. La familia tiene la responsabilidad dada por Dios para transmitir la fe. Y es por eso que nos ha colocado como defensora y transmisora de la fe y para cumplir con esa responsabilidad que nos ha dejado. Y para ello, el Señor nos ha dado dos grandes recursos. La palabra de Dios, la Biblia. Tremendo, ¿verdad? La Biblia es nuestro manual de vida. Es el manual del creyente. Está inspirado por Dios. Y por supuesto debe ser el manual de la familia. La Biblia debe ser, o la palabra de Dios debe ser, la base de nuestra fe. Así como beber, comer, dormir, son indispensables para nuestra vida, para la vida cristiana y para la familia. Es importante tener la palabra de Dios y leerla todos los días. Saben que la Biblia pues, es tremenda. Y yo voy a compartir con ustedes algunas funciones que tiene la Biblia. Las voy a resumir. Todas tienen un basamento bíblico, que no los voy a nombrar. Si a alguien les interesa, pues yo se los comparto en cualquier momento. Les puedo dar el material. ¿Cómo actúa la palabra de Dios en nuestras vidas? La palabra de Dios nos da testimonio de Cristo. Da sabiduría para la salvación. Es nuestro alimento, leche espiritual y pan de vida. Nos da luz, alumbra nuestros caminos, nos renueva, nos riega y refresca. Nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye en la justicia para que estemos capacitados para toda buena obra. O sea, que la palabra de Dios nos capacita, nos instruye para que estemos capacitados para la buena obra de la familia. Eso es indiscutible y gracias al Señor por eso. El Señor nos equipa a través de su palabra. Y esto es un recurso indispensable. Tenemos que usarlo para poder ser esa familia que Dios quiere que seamos. Eso quiere decir que la tenemos que leer, estudiar. Para eso tenemos en la iglesia algunos estudios bíblicos, discipulados, pero también en nuestra casa. La Biblia tiene que estar a la vista. Tenemos que usarla. Si mi hijo, mi hija, ve que yo leo la Biblia, ellos van a leer la Biblia. Tremendo recurso que nos ha dejado el Padre. El mejor manual del mundo para el creyente y para la familia. Segundo recurso, el Espíritu Santo. No me canso de ver todas las cosas que hace el Espíritu Santo por el creyente. Cada vez descubro más cosas y digo, gracias Señor por ese Espíritu Santo que nos has dejado. Y en cada situación actúa en nuestras vidas. Y por supuesto, actúa en nuestras relaciones en familia. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? ¿Qué hace en mi vida? Es un ayudador que enseña y recuerda. Convence al mundo del pecado. Habita en los creyentes y los llena. Es fuente de revelación, sabiduría y poder. Nos guía a toda verdad. Da dones espirituales a los creyentes, sabiduría, inteligencia, fe. Ayuda en la debilidad del cristiano e intercede por ellos. Santifica y capacita a los creyentes para que den buen fruto en sus vidas. Recordando que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza. Con relación al Espíritu Santo es importante recordar cosas que quiero
tratar de compartir en este momento, ¿no? Primero, que el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas desde el primer momento en que recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador. Inmediatamente. Y su función es limpiarnos, corregirnos, reorientar nuestras vidas. Esto es un proceso. Oigan esta palabra, es un proceso. No es algo que es instantáneo. Pero el Señor hace una parte y nosotros necesitamos hacer otra. Y esa otra parte es que nosotros tenemos que colaborar para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestras vidas. Si no, no puede trabajar. Aunque hayamos creído, aunque lo tengamos allí, lo vamos a tener preso. Si nosotros no colaboramos y decimos, se lo pedimos y decidimos que Él transforme nuestras vidas, que Él nos moldee. Por supuesto, como les dije anteriormente, no es algo instantáneo, es un proceso. Por lo tanto, yo creí en el Señor hace 38 años, yo no soy la misma cristiana hoy día, y gracias al Dios. Pero, ¿sabes? Que puedo ser mejor cristiana, pero cada uno de nosotros tiene un proceso. Cada uno va en su proceso. Y recuerden, el Señor no quiere familias perfectas, pero el Señor quiere familias que le sirvan y que estén dispuestas a trabajar con Él. El Espíritu Santo, que es el amor, ¿saben? No, es lo único que nosotros nos vamos a llevar a la eternidad. El Espíritu Santo, oigan esto, nos ayuda en las relaciones contigo mismo y con los demás. Especialmente, diría en este caso, con la familia. Una familia que tiene el Señor y que tiene la palabra y tiene el Espíritu Santo, tiene un recurso para salir adelante en las diferentes situaciones a las cuales nos enfrentamos. El fruto del Espíritu Santo es el amor, aunque tiene una mutua relación con el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la bondad, la benignidad, la mansedumbre y la templanza. Todos están unidos, uno con el otro, pero la base es el amor. Entonces, el Señor nos ha dejado su palabra como manual de vida y al Espíritu Santo para ayudarnos y guiarnos en este proceso de construcción de la familia que Dios quiere que seamos. ¿Tendremos recursos para ser una familia conforme al corazón de Dios? Sí tenemos, ¿verdad? Y tremendos recursos que otra persona que no conozca al Señor las tiene. Entonces podemos llegar a ser, no esa familia perfecta, pero sí esa familia conforme a su corazón. Y voy a citar algunas citas, que por cierto ya los chicos las citaron, aunque no estábamos de acuerdo. No nos pusimos de acuerdo en nada. Yo sé que ellos iban a traer una presentación y el Señor me fue dando a mí otras cosas. Estas citas sustentan quizás algunas de estas características que escuchamos con los niños. Pero sabes que el trabajo que yo, o lo que yo quiero ver que ustedes, o que podamos ver, porque primero lo vi yo, es que el Señor quiere que seamos una familia conforme a su corazón. Nos da la palabra, pero no sale falta. No solamente es importante conocer su palabra, sino necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude a entenderla, a ponerla en práctica y con amor poder desarrollarla y aplicarla. Porque llevar una familia no es nada fácil, hermanos, y todos los que tenemos familia sabemos. Necesitamos, y gracias a Dios porque tenemos ese recurso, la palabra y el Espíritu Santo. Una familia cristiana, primera característica, ama a Dios por sobre todo. Y ahí tenemos a Mateo 22, 37, 38. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Amar a Dios debe ser el lema de nuestra familia. Y de esto no es solamente decirlo, amo a Dios, tenemos que demostrarlo. ¿Con qué? Con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras emociones, en la convivencia diaria.
Amar a Dios implica conocerlo, obedecerlo, mantener relaciones permanentes con Él a través de la oración y que Él ocupe el primer lugar en nuestras vidas. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. Él debe ocupar el primer lugar en nuestra familia. Ahora, ¿esto lo puedo hacer yo por mis propias fuerzas? ¿Obedecer al Señor por mis fuerzas? No. ¿Puedo ponerlo en el primer lugar por mis propias fuerzas? No. ¿Qué necesito? Necesito la ayuda de alguien, ¿verdad? ¿Y ese alguien cómo se llama? El Espíritu Santo. Él es el que nos va a permitir, primeramente, recordando que nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Dios primeramente nos amó a nosotros. Nosotros, si Dios es amor, yo soy amor, pero porque lo tengo en mi corazón. Yo tengo que tener a Cristo, a Dios en mi corazón. Y porque lo tengo, porque Él ha hecho una obra en mi vida, ya sea a través de un hermano, de una predicación, de la palabra misma, de una canción, lo tengo allí. Pero para poder amarle verdaderamente necesito la ayuda del Espíritu Santo. Cumplir con este primer mandamiento nos va a permitir desarrollar los demás o las demás características. Una familia cristiana deben amarse los unos a los otros. Juan 13:34, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo. También ustedes deben amarse. Quizás nos parezca fácil decir, pues si yo amo a mi familia, es más fácil que amar a otros, ¿verdad? Pero ¿resulta fácil siempre? No. Sobre todo cuando hay esas situaciones conflictivas. Y podría nombrar cuando nuestros hijos están en la adolescencia. A veces nos provoca todo, pero menos amarlos. ¿No es así? Cuando nosotros tenemos la adolescencia, también cuando nosotros seamos mayores o cuando nuestros padres son mayores, necesitamos también demostrarles el amor, porque no es fácil ayudar a nuestros mayores, demostrarles el amor, les amamos, pero cuando están en una situación difícil, delicada de salud, de dependencia, que necesitan ese amor, a veces no es tan fácil disponer de ese amor. No es tan fácil tampoco amar a mi pareja cuando estamos en la etapa de conflictos de pareja, que pueden ser en cualquier momento de nuestra relación de pareja. También cuando nuestros hijos o cuando alguno en la familia toma decisiones que no son las que esperábamos o las deseadas, pero igual la tenemos que amar. Entonces, amarnos unos a otros, al fin y al cabo no es tan fácil. Pero, como les dije anteriormente, para cumplir este mandato necesitamos un poder sobrenatural. Este es el Espíritu Santo, que nos ayudará actuando y produciendo en nosotros el amor, la paciencia, la bondad, la fe en ellos. Esas son las características del Espíritu Santo que nos ayudan en nuestras relaciones familiares. Amor, paciencia, fe, bondad y benignidad. Que el Señor nos permita ayudar, que el Señor nos permite, de hecho, tenemos allí que busquemos la ayuda en el Espíritu Santo cuando estemos pasando por estas crisis familiares y podamos decir o obedecer lo que el Señor nos ha dado o nos ha pedido, que nos amemos unos a otros, aún en los momentos de crisis. Una familia cristiana también se perdonan unos a los otros, como lo dijeron nuestros chicos en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Retomando el inicio del mensaje, como les dije, no somos una familia perfecta, y como consecuencia, si no soy una familia perfecta, ni yo, ni mi pareja, ni mis hijos, ni mis padres son perfectos, ¿no es así? Entonces, el Señor nos manda a perdonarnos unos a otros. Y quizás algo que yo pueda decirles que nos ayude en este proceso, que no es un proceso fácil y que tenemos que trabajar muchísimo, primeramente sabiendo que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en este mandato de perdonarnos,
es saber que la única persona perfecta es Dios. Él es el único que no se equivoca, que no nos decepciona, que no falla, que no hace cosas indebidas. Ese es el único. Y con todo que Él es perfecto, nos perdona. Ahora, Él nos pide a nosotros, imperfectos, que perdonemos a otro imperfecto. Una vez más, como la palabra de Dios, vemos como la palabra de Dios nos va indicando cómo ser esa familia que honra y obedece al Padre. Una familia cristiana transmite la fe de generación en generación. Dios escoge la familia cristiana como un núcleo central de la sociedad y como medio para transmitir la fe. Tenemos en Deuteronomio 6:7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás, ¿a quién? A tus hijos. Y el versículo sigue, ¿verdad? Por amor al tiempo no lo vamos a terminar. La iglesia juega un papel importante en la enseñanza de la palabra, pero ¿de quién es la responsabilidad principal? De nosotros. Y para eso siempre vamos a necesitar también la ayuda del Espíritu Santo y recordar lo que el Señor nos manda en su palabra, a que instruyamos a nuestro hijo en su camino. Una familia cristiana disciplina a su hijo, no entendiendo la disciplina como castigo, sino encontré una definición sencilla y fácil de comprender. Disciplinar es educar, es instruir, es formar, es entrenar y fortalecer y corregir. ¿Vale? Tenemos en Proverbios 3:11, dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus represiones. O sea, que como hijos tenemos que ser agradecidos por las reprensiones de nuestros padres. O nuestros hijos deben ser agradecidos por cuando nosotros les reprendimos, porque los estamos amando. Porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige a un padre a su hijo que lo quiere. Con relación a la disciplina, hay que tener cuidado, porque hay 3 principios que me gustaría compartirlos con ustedes. Que amor sin disciplina produce hijos consentidos. Disciplina sin amor produce hijos resentidos. Pero disciplina con amor produce hijos obedientes. La disciplina tiene que estar acompañada del elemento principal, que es el amor. Sin ella no vamos a tener los resultados. ¿Y quién nos da ese amor? El Espíritu Santo. Los hijos disciplinados y obedientes no aparecen de la noche a la mañana. Esto requiere esfuerzo y trabajo de parte de cada uno de los miembros de la familia. Los padres, como responsables de enseñar y corregir a nuestros hijos, debemos hacerlo en primer lugar con amor. Y por supuesto, dejándonos ayudar con el Espíritu Santo, que estará actuando en nosotros, generando y produciendo ese fruto de amor, que a la vez nos va a producir paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, pero para ellos especialmente paciencia, amor, fe, creer en nuestros hijos o creer en la familia. Una familia cristiana refleja el gozo del Señor. Y ya esta es la última característica. La tenemos en Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El gozo no debe confundirse con la alegría. Gozo o la alegría es un placer que sentimos cuando logramos un objetivo, cuando las cosas van bien física, emocional, espiritualmente. Es una emoción y por lo tanto es temporal. O sea, que puede llegar el momento en que se pierde. Bien. En cambio, el gozo no. El gozo, por el contraste, se mantiene durante el sufrimiento. Porque el gozo es el deleite y el encanto de una relación vivida en armonía con el Señor. Es descubrir en cada situación de nuestras vidas que Él está allí. Y sobre todo en esos momentos difíciles, que nunca dejan de pasar en casa. Siempre estamos de un día a la vez, una situación, un conflicto, pero aún así el Señor nos manda a gozarnos en el Señor. Como padres, esposos, hijos,
¿Estamos expresando el gozo del Señor en familia? ¿O estamos siempre con una cara amarrada, amargada, sufridos? No. Aún en cualquier situación debemos estar en gozo. Y sobre todo, yo te digo, si nosotros nos gozamos en el Señor, estaremos enseñando a nuestros hijos a gozarse en el Señor. Y tendremos familias gozosas, que deseen unirse. Y no familias amargadas, conflictivas, enrolladas, que expresan ese odio incluso, en donde nadie quiere estar. Seamos esos hijos, esposos, esposas, padres, que nos gocemos en el Señor para tener esa familia gozosa. Les voy a compartir un testimonio reciente. Quizás todos saben, hay unos que nos están visitando acá. Misael, mi esposo, estuvo ingresado en el hospital por un trasplante de hígado. Estuvo casi 2 meses allí, a causa de muchas complicaciones que pusieron en riesgo su vida. Estuvo muy delicado. Esto fue recientemente, hace 4 meses, la operación, y en marzo salió del hospital y gracias al Señor está aquí. Pero en ese tiempo, en el mes de diciembre, conocí a los suegros de mi hija. Ellos vinieron de Venezuela, los conocimos, pasamos un tiempo interesante, y en uno de estos días que estaba yo en el hospital, me invitaron a comer un domingo. Bueno, fui, agradecida al Señor porque, bueno, comer comida calentita, pues se agradecía, ¿no? Yo pasaba todo el día en el hospital. En lo que llegué, bueno, compartimos un buen tiempo de comida, hablando, y a la hora de irme, Dina, como se llama la suegra de mi hija, me dijo, tengo que decirte algo. Yo le dije, venga, pues dime. Tengo que decirte algo que nos ha llamado la atención. Y yo, bueno, ¿qué será lo que me va a decir? Pero bueno, ¿sabes qué? Que cuando tú entraste por esa puerta, venías tranquila y hasta con una sonrisa. Y nosotros estábamos esperando a una Dulce, triste, sufrida, porque la situación con Misael no iba bien. Y eso nos ha llenado de satisfacción. Y tenemos que decírtelo porque estamos que no entendemos qué pasa. Y yo, en primer lugar, le di gracias al Señor, porque inmediatamente dije, Señor, gracias, porque puedo expresar el gozo en medio de la dificultad. Y lo otro que dije, Señor, gracias, porque esta es la oportunidad para testificarle a esta familia. ¿Sabes? No me pude quedar porque ya me tenía que ir al hospital. Hicimos una cita y estuvimos 2 días hablando acerca de la obra de Cristo en mi vida, cómo el Señor me ha transformado y por qué yo estaba expresando y manifestando esa cara que no coincidía con la situación que yo estaba viviendo. Y gracias al Señor por ese gozo que yo no me había dado cuenta que estaba expresando, pero otras personas sí se dieron cuenta. Y no perdí la oportunidad de testificarle de Cristo. Y así, en verdad, fue unos tiempos de bendición. Seguimos en contacto y seguimos trabajando para que esta familia reciba al Señor como su Señor y Salvador. Y para finalizar, tengo unas conclusiones. Dios no busca familias perfectas. Él busca familias que le amen por sobre todas las cosas. No somos familias perfectas, pero podemos ser una familia conforme al corazón de Dios, teniendo como manual la palabra de Dios y a la guía del Espíritu Santo, quien intercede por nosotros. Ser una familia conforme al corazón de Dios no se logra de la noche a la mañana. Requiere de un proceso en el cual interviene Dios, la palabra, el Espíritu Santo y cada uno de nosotros, disponiendo a aceptar esta ayuda, estudiando la palabra del Señor. No seremos una familia perfecta aquí en la tierra, pero podemos ser una familia que ama a Dios y está dispuesta a servirle. Hermanos, Dios obra en nuestras vidas de manera asombrosa cuando lo dejamos. Contamos con 2 grandes recursos, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Permitamos que Dios moldee nuestras vidas a través de ellos y veremos las maravillas que puede hacer.
Él puede transformarnos, hacer de nosotros el hombre, la mujer que Dios quiere que seamos y tener la familia conforme al corazón de Dios.